Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. El problema de la obesidad infantil en México nos tiene, de acuerdo con algunas estadísticas, en un nada honroso primer lugar a nivel mundial. Aunque el gobierno federal y también los gobiernos locales han hecho una serie de programas para tratar de impedir que este problema continúe, la verdad es que la cultura de una mala alimentación persiste. ¿Dónde estamos parados en materia de obesidad infantil? Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A través de restricciones, como la venta de la llamada comida chatarra en escuelas, el gobierno federal ha intentado acotar el grave problema de la obesidad infantil en México. De acuerdo con cifras oficiales de organismos internacionales, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, precedido solo por Estados Unidos. La obesidad es un problema que está presente no solo en la infancia y en la adolescencia, sino también en población de edad preescolar. En la encuesta nacional de salud, 1 de cada 3 adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema. La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que acaba desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta. A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. Es un tema realmente importante el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44 porque estamos ante un factor gravísimo que enfrenta a la sociedad. Es un asunto de salud pública, en pocas palabras. Saludo con mucho gusto a Alberto Ocampo Chavarría. Él es jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud en Jalisco. Alberto, bienvenido. Carlos, no, al contrario, agradecerte esta oportunidad de estar aquí en tu programa, sobre todo pues de este tema tan importante como tú lo acabas de señalar y que lamentablemente hoy día pues es un problema de salud pública muy importante. Y tú estás en el área, yo creo que más adecuada, preventivo. Es un fenómeno y un problema que por supuesto puede prevenirse. No, sin duda, y es algo muy importante, Carlos. La prevención, sin duda, en medicina son de los puntos medulares y es donde siempre hemos tratado de pues atacar y sobre todo pues cambiar esos patrones culturales para que la misma población se pueda sensibilizar y sobre todo podamos prevenir con oportunidad los daños en la salud que pudieran estar ocasionando este tipo de problemas. Aunque hace un momento dábamos alguna estadística, ¿qué cifras tienes tú respecto a este problema de salud que es ya la obesidad infantil? Bueno, lamentablemente la obesidad infantil y al igual que en la obesidad en los adultos, en la última encuesta nacional de salud del año 2012, pues han incrementado de forma importante o de forma exponencial. Hemos hecho encuestas 2000, 2006, 2012 y esto pues sin duda va en un incremento de forma pues importante. Ya lo comentaban hace un momento, pues en la etapa de los niños es un problema que estamos presentando 1 de cada 4 personas de los menores de 10 años aquí en el estado de Jalisco. En la etapa de la adolescencia estamos hablando de 1 de cada 3 y lamentablemente en las personas adultas estamos hablando que el 70% y aquí en el estado de Jalisco estamos casi en el 73% de prevalencia tienen algún problema de sobrepeso y obesidad. De 7 de cada 10. Es correcto. Decías al principio, en el caso de los menores, ¿era cuánto de cada 10? En el caso de los menores de 10 años estamos hablando 1 de cada 4, equivaldría como un 25%. 1 de cada 4. Es correcto. En los adolescentes sube. Sube, no, bueno, sí sube un 35%, es correcto. Sí. Y con los adultos ya de plano es 7 de cada 10. Casi nos duplicamos, así es. Creo que aquí lo más importante, y retomando la palabra de prevención, es precisamente atacar el problema en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque hoy día está demostrado que el problema de sobrepeso o la grasa que se acumula, sobre todo en el abdomen, Carlos, es lo que está ocasionando hoy día el desarrollo de enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y sobre todo problemas de algún tipo de cáncer que se están ya relacionando con este problema. Antes veíamos a las mamás cuando tenían un niño gordito, cachetón, rosadito, decían que estaba sanísimo el niño. Y entonces como que la gordura desde muy pequeño era digamos, un sinónimo de bienestar, de belleza y de algo que estuviera bien, y no es cierto. No, es muy cierto y creo que es ir ya cambiando esos patrones de cómo visualizamos. Antes lo que era la cuestión de
obesidad o de adelgazamiento una cuestión estética. Hoy día sabemos que el problema de esta grasa que contenemos en nuestro cuerpo, pues es un tejido vivo que produce hormonas y que produce un daño en nuestro organismo que lamentablemente con el tiempo y que si no lo identificamos o no lo delimitamos, vaya, pues nos va a ocasionar otras enfermedades como diabetes o hipertensión. Ahora, ¿a qué atribuyes tú, Alberto, que aun cuando ya el gobierno ha hecho campañas o tiene programas específicos de prevención, sin embargo la tendencia continúa? Bueno, yo creo que es aquí un componente multifactorial, ¿sí? Y hablar de multifactorial no nada más es la cuestión médica o la atención médica que ofrece en este caso la institución como la Secretaría de Salud, el IMSS o el ISSSTE, sino que vienen patrones más atrás, desde un proceso familiar, valores que se adquieren en casa, hábitos que en un momento nosotros como padres estamos pues, replicando, inculcando con nuestros menores y que estos a su vez pues, van generando estos hábitos a veces no adecuados y por consiguiente el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Y por el otro lado que creo que es muy importante, el no realizar actividad física. Lamentablemente somos un país muy sedentario, que no nos movemos, que no tenemos actividad y eso pues incluye a los padres. Si en casa no nos estamos moviendo, pues sin duda los peques o los niños pues también modifican esos patrones. Últimamente y estadísticamente podríamos hablar que los niños están o han dejado de hacer hasta en un 70% menos actividad física que hace 20 años. Muy bien, Alberto, vamos a continuar hablando de estas estadísticas y sobre todo las medidas de prevención, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, otro experto en esta materia para hablar sobre la obesidad infantil. La atención a la obesidad resulta muy costosa. Tan solo en 2010, el costo derivado de las enfermedades asociadas al sobrepeso ascendió a poco más de 67,000 millones de pesos. Y de continuar la tendencia, se estima que para 2017 la suma llegue a un aproximado de 200,000 millones de pesos. Es el costo en el tratamiento de la obesidad, pero también hay vidas humanas que se pierden ante este problema. Saludo con mucho gusto a Edgar Vázquez Garibay, director del Instituto de Nutrición Humana del Hospital Civil Juan y Menchaca. Edgar, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto estar aquí. A ver, Edgar, el tema, hace un momento hablábamos con Alberto de la prevención, y yo quisiera detenerme un poquito en los hábitos de consumo, que es, diríamos, el principal problema, ¿no? Sí, yo creo que el enfoque en este problema tan serio que tenemos en el país de salud pública debiera iniciar con la promoción, con la promoción de un peso saludable. Claro. O sea, antes de hablar de prevención de sobrepeso y obesidad, debiéramos pensar en la promoción de un peso saludable. Esto significa que el niño no presentara ni desnutrición ni sobrepeso y obesidad. O sea, tratar de mantener al niño en la condición de un peso normal. Esto significa que debiéramos empezar por la etapa prenatal. Cuando una mujer tiene exceso de peso durante el embarazo, por ejemplo, o tiene un embarazo con una diabetes gestacional, entonces tiene productos mayores al nacer, de mayor peso al nacer, y ahí comienzan algunos problemas de productos macrosómicos que eventualmente van a ser también obesos. Otro asunto muy importante que hay que destacar es la lactancia materna. A ver, nada más en este tema, el producto macrosómico es un niño grandote, vamos, que puede derivar en que la mujer incluso termine con una enfermedad más grave, ¿no? Como diabética, ¿no? Exactamente, el producto macrosómico es la consecuencia, como tú dices bien, Carlos, es un producto grande, generalmente mayor de 4 kilogramos, que viene de un embarazo en donde la mujer tuvo intolerancia a la glucosa, por ejemplo, o cierta resistencia a la insulina. Estos son los factores que ocasionan estos productos muy grandes. Claro. Y señalaba que después de esta etapa prenatal, que es fundamental, la segunda etapa importante es la promoción de la lactancia materna, porque la lactancia materna tiene reguladores del apetito, tanto del apetito como de la saciedad, que los bebés que no reciben lactancia materna, sí no reciben fórmulas, como sucede en buena parte de los bebés del país, entonces no adquiere esos
esos hábitos, ¿verdad?, Ujú. de regular su apetito porque no aprendieron. Claro. El organismo, sobre todo en el cerebro, tenemos una cantidad extraordinariamente rica de hormonas que regulan el apetito. Y la leche humana tiene este tipo de hormonas que cuando el bebé succiona la leche de su mamá, le dicen cuando ya se encuentra en saciedad. Entonces, el enfoque de la promoción de un peso saludable antes de la prevención de sobrepeso y obesidad va desde el cuidado del bebé durante los primeros 1000 días. Esto significa los 270 días del embarazo y los primeros 24 meses de vida del bebé. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que recibiera lactancia materna exclusiva, como la OMS lo propone, durante 6 meses y después una alimentación complementaria adecuada. Si queremos tratar el problema del sobrepeso y obesidad como prevención a partir de la etapa escolar, tenemos fuertes posibilidades de fracasar, como de hecho han fracasado los programas en el país y en muchos países del mundo. Claro. Entonces, el asunto es seguir el hilo conductor desde la etapa prenatal con el producto en gestación hasta que el niño tiene 18 años de edad. Eso no significa que los esfuerzos que se hagan a nivel de un escolar no sean adecuados. No, lo que significa es que el enfoque debe ser multisectorial. O sea, no es un problema exclusivamente del área de salud, es un problema del área de educación. Y como se ha señalado también en otras ocasiones, debe haber una relación entre ingestión y actividad física con gasto energético. Si nomás cuidamos la parte de la dieta, pero no cuidamos la parte de actividad física, pues simplemente esto no funciona. Sí, y vamos a fracasar otra vez. Y vamos a fracasar otra vez. Muy bien, entonces estamos a los 24 meses, como usted dice, lactancia y una dieta balanceada. ¿Y luego qué sigue? Una alimentación complementaria adecuada hasta los 2 años. A partir de entonces, esperaríamos que las madres que ya aprendieron a alimentar correctamente a sus bebés, o bien los bebés que tienen que ir a guarderías por razones de que la mamá trabaja, reciban una alimentación adecuada en estos procesos. La consolidación de los hábitos de alimentación se reconoce que ocurre a los 4 años. O sea, a los 4 años de edad del niño ya tiene consolidados los hábitos de alimentación que lo van a acompañar el resto de su vida. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño llega en el seno de una familia cuyos hábitos son un desastre? Que yo diría casi es buena parte de los mexicanos. Ese es un problema muy serio. Ese es un problema muy serio que se tiene que abordar. O sea, tenemos que concientizar, yo diría que sobre todo a los padres jóvenes, que son los susceptibles de iniciar una familia, cambios, etcétera. de iniciar una familia en donde desean que su hijo crezca en forma saludable. Entonces, si les decimos a los padres jóvenes de familia, necesitamos que su bebé tenga un peso saludable, ellos creo que no van a estar en desacuerdo con esto. Y enseguida les decimos, para que su bebé tenga un peso saludable, necesitamos que haga lo siguiente. Entonces, yo creo que sí se pueden cambiar estas actitudes y muchos de estos hábitos si hablamos correctamente con los padres. No quiero tratar en este momento de todo el bombardeo de la mercadotecnia y otro tipo de factores que seguramente influyen en este proceso de los hábitos. Y de los cuales vamos a hablar inevitablemente en este programa. Muy bien, Edgar, ahorita continuamos con el tema. Voy a una pausa y después de la misma voy a platicar con alguien de la Secretaría de Educación para que nos hable precisamente del problema que ya enfrentan en las escuelas. En México, 10 de cada 100 niños menores de 5 años tienen sobrepeso. La prevalencia es más alta en los niños que en las niñas, tendencia que se invierte entre la población de 9 a 11 años, siendo las niñas de 11 años quienes presentan la prevalencia más alta, 25.5 de cada 100 niños de esa edad. Y el problema de la obesidad infantil está muy focalizado, sobre todo en las escuelas primarias y también en secundaria. Saludo con mucho gusto a Alfonso Gómez Godínez, él es coordinador general de la Secretaría de Educación en Jalisco. Alfonso, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ver, Alfonso, ustedes ya tienen el problema en los planteles. Tengo entendido que incluso a nivel federal
el gobierno ha implementado una serie de acciones concretas para evitar que este problema siga creciendo de la obesidad infantil. Sí, exactamente. Bueno, ya se señalaron aquí los datos muy contundentes acerca del tema de obesidad que afecta a niños y adolescentes. Y en el caso de nosotros, la Secretaría de Educación, hay un marco normativo que nos orienta hacia cómo enfrentar el problema. Primero, la Ley General de Educación establece en unos artículos la necesidad de que los estudiantes tengan una alimentación sana y nutritiva. Por otro lado, también nosotros somos receptores de un acuerdo nacional que regula el expendio y la distribución de alimentos y bebidas en las escuelas. Y a partir de eso nosotros hemos empezado a establecer una serie de políticas que tengan como objetivo acercar a los estudiantes que asisten a nuestras aulas alimentos que tengan que ver con las disposiciones que marca la norma. El trabajo, falta muchísimo por hacer, eso hay que reconocerlo, pero se están tomando las acciones pertinentes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el Acuerdo Nacional nos establece qué tipos de productos por su contenido calorífico están prohibidos la venta en las escuelas a través de las tienditas de las escuelas. Entonces la Secretaría ha iniciado ya desde hace unos meses visitas a las tiendas. El último reporte que yo tengo, en estos meses hemos visitado más de 550 escuelas para detectar si los alimentos que se están expendiendo y distribuyendo a los muchachos cumplen con lo que establece el Acuerdo Nacional. Pareciera, Alfonso, que este problema, aunque estaba presente en México, era invisible y se tuvo que legislar para que se volteara a ver sobre este asunto de la obesidad infantil. Exactamente, inclusive, bueno, nos está llevando una muerte silenciosa, ¿no? Yo no soy nutriólogo especialista en estos temas, pero nos señalan que de seguir estas tendencias, inclusive nuestros nietos, a raíz de las enfermedades que se pudieran derivar como la diabetes, nuestros nietos pudieran tener una esperanza de vida menor a nosotros a raíz de la adquisición de enfermedades producto de la obesidad, la diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ya ha llegado ya el momento. México, evidentemente, junto con los Estados Unidos, ocupa un primerísimo lugar en este tema. El consumo de refrescos nos pone también en un primerísimo lugar y hace falta mucho que hacer en cuestión de cultura. Sí, en las escuelas tenemos que trabajar, pero no podemos focalizar solamente como sociedad el trabajo en el aula. El aula es una extensión del hogar, o el hogar es una extensión del aula. Por lo tanto, para este tipo de políticas que estamos instrumentando en la Secretaría, se requiere la participación de los padres de familia y de los maestros. Y estamos trabajando en líneas muy claras de concientizar a la gente sobre este problema. Sí, porque es lo que te iba a comentar, si la cultura hay que modificarla desde casa, no necesariamente en las escuelas, porque si en la escuela evitas consumir eso, y en casa lo hacen, pues el problema continúa. Pues lo estamos platicando hace días, podemos encontrar en la escuela que esté a la disponibilidad de los niños alimentos saludables, pero si el niño llega con su mochila, con alimentos altos en calorías, no tenemos la autoridad de quitarle eso, ¿no? Por supuesto que no. Claro. Entonces eso viene desde el hogar, y ya se comentaba aquí también, la publicidad, la mercadotecnia, el negocio de la industria alimenticia. Necesariamente requieren del apoyo de la familia, si no esto no se puede lograr. Si no se cuenta con el apoyo de la familia no es posible. Los alumnos están una parte del día solamente en la escuela y la otra parte están en el hogar, viendo televisión, viendo el comportamiento de los padres, en la calle con una serie de, pues lo voy a decir entre comillas, de oferta alimenticia que nada tiene que ver con una alimentación sana, con una alimentación nutritiva que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, en este esfuerzo, vamos, por impulsar una mejor cultura, ¿se ha pensado también en lo que se imparte en clase, en modificar la currícula escolar para hablar sobre las propiedades nutritivas de los alimentos, etcétera, como parte de esta, digamos, influencia positiva? Sí, yo creo que aquí hay dos vertientes de lo que tú señalas. Uno, hay un programa que se llama Escuela y Salud, donde nos estamos dirigiendo a los maestros. El programa Escuela y Salud, estábamos revisando, ya ha tenido charlas con más de 5,000 maestros, 5,000 padres de familia, 79,000 alumnos, donde les estamos tratando de concientizar sobre lo que significa una buena alimentación, sobre lo que tú decías hace unos minutos, o sea, el de estar sano, el estar nutritivo no significa estar gordito y alegre, ¿no? Y además con un tema también importante, estamos hablando de la obesidad, pero también hay que hablar de la desnutrición, y a veces el hecho de la obesidad también implica desnutrición, ¿no? Claro. Y hay gente que consume en exceso calorías, pero hay otra gente que no tiene acceso ni a esas condiciones adecuadas. Entonces sí estamos trabajando, nosotros estamos elaborando adicionalmente un proyecto que tenga que ver para enseñarle a los niños desde una etapa temprana
puedan desarrollar un proyecto de vida que les pueda poner muy claro que tenemos un ciclo de desarrollo profesional, un ciclo de desarrollo para el trabajo, que tenemos pautas de consumo, que necesitamos generar pautas de ahorro, que necesitamos generar una serie de comportamientos que nos permitan generar una nutrición sana, nos permitan generar un patrimonio, porque déjame darte un dato. Existen números que señalan que el consumo hormiga, y el consumo hormiga tiene que ver con comprar cosas que no necesitas, Claro. desde un pastelillo, un refresco, un cigarro, Un etcétera, dulce, una un golosina. dulce, se lleva el 20% del ingreso. Y entonces eso te puede impactar hacia adelante en las decisiones de tu patrimonio. Muy bien. Pues vamos a continuar, Alfonso, con este tema. Es más adelante te voy a insistir sobre esto, porque yo no hablaba de programas específicos, salud y escuela, etcétera, sino las materias oficiales, que se incluyera nutrición, que se incluyera riesgos de salud, etcétera. Pero bueno, ahorita lo comentamos. Hemos escuchado la opinión de nuestros 3 invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Obesidad infantil, un pesado riesgo, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Alberto Ocampo, yo quisiera preguntarte si el tema es prevención. Antes hay que darle información a la gente. ¿Cuándo puede una persona que nos está viendo en este momento advertir el riesgo de obesidad en su hijo, por ejemplo? Bueno, sin duda yo retomaría mucho lo que ya se estuvo manejando y creo que la etapa también del desarrollo intrauterino juega un papel muy importante con la madre. Desde ahí de la educación, el cómo alimentarse, el cómo llevar un adecuado control prenatal, pues es muy, muy importante. El otro aspecto, pues sin duda entra cuando ya está el bebé y sobre todo la orientación y la información que se está ofreciendo a los padres para que lleven esa buena educación y sobre todo esos buenos hábitos. De manera conjunta, pues sin duda es alimentación y actividad física. De acuerdo. Entonces, una vez que se da la información, pero cuando ya el niño está ahí y hay un posible riesgo de obesidad, ¿cuándo podemos medir? ¿Cuándo el niño está realmente ya presentando sus problemas? Bueno, yo creo que es muy importante, Carlos, se llevan campañas en las cuales hay programas, como lo comentaban hace un momento, la Estrategia Nacional, que el Estado de Jalisco ya tiene su propia estrategia estatal, donde se interactúa con las demás instituciones, y en esta se manejan 3 pilares muy importantes. El primero de ellos, que llamamos salud pública, que es prácticamente la prevención en relación a educación, promoción de hábitos, promoción de hábitos adecuados en cuestión de alimentación y actividad física. Y el otro punto muy interesante, identificar con oportunidad cuando ese niño ya está teniendo alguna modificación en cuestión a su peso y que esto le puede estar ocasionando algún riesgo en su salud. El otro componente importante es ya la atención médica como tal, el abordaje que le damos al niño, el abordaje que se le da a la persona adulta, no nada más en el aspecto personal, sino también familiar dentro de ese componente que ya hemos hablado, porque entran aquí muchos factores, ¿no? El aspecto pues individual, pero también el aspecto psicológico, que también es otro punto muy interesante que pudiéramos hablar. Y el otro aspecto pues, que maneja esta estrategia son las modificaciones fiscales o la regulación que se tiene en el etiquetado de los alimentos, en los impuestos que se les puede cargar a estos mismos. Y el otro aspecto que considero también es muy importante, la regulación de la exposición de estos en la televisión o en los medios de comunicación. Ahora, Alberto, yo te lo digo, la verdad, con mucha honestidad, no es necesario más campañas de prevención y de información, porque no basta que un producto diga que tiene alto contenido calórico y que te lo advierta. La gente, la verdad, no lee las etiquetas, ¿no? El consumo del cigarro, por ejemplo, dice que es nocivo y la gente lo sigue haciendo. No hace falta más campañas de ese tipo. No, sin duda es ir reforzando lo que tú comentas, tanto en el seno familiar como individual, ¿no? Según se maneje o se vaya presentando la situación. Es muy cierto, bueno, a pesar de que hay señalamientos, de que hay ciertas prohibiciones, y que incluso a lo mejor tú sabes que hay un riesgo potencial en tu salud, pues muchas de las ocasiones a veces tú lo sigues haciendo. Claro que hay que reforzar las cuestiones preventivas, educativas, desde el ámbito familiar, que considero es el punto medular aquí para poder potencializar todo esto. Y el otro aspecto que, bueno, ya se mencionaba, pues la educación, ¿no? De los componentes que se tienen. Edgar, hace un momento decía Alfonso, y tenía razón, que hay gente que está gordita y está desnutrida. Exacto. Es correcto, ¿no? Exacto, sí, es muy buena observación porque
Por eso decíamos que lo importante es promover un peso saludable. Promover un peso saludable es promover que un niño no tenga desnutrición proteínico-energética, que no tenga deficiencias nutrimentales específicas. En México, por ejemplo, hierro, zinc, vitamina A, vitamina D, que son problemas muy serios de salud pública en México. Consumo de dietas lesivas, o sea, consumo de dietas que dañan al ser humano. Como por ejemplo. Alimentos con hormonas, es una dieta lesiva. Alimentos con saborizantes, con ciertas sustancias que se agregan, colorantes, por ejemplo, que no están perfectamente regulados en el país. Entonces, esas son las dietas lesivas. Y lo otro que conocemos son los trastornos de conducta alimentaria, aunque esto se ve sobre todo ya en púberes, ¿verdad? Sobre todo niñas, ellas con esas imágenes que quieren imitar de la televisión o de las revistas, presentan una distorsión de su propia imagen corporal y comienzan a presentar problemas. Por ejemplo, de bulimia, que son las que consumen en forma compulsiva alimentos y luego se sienten que comieron de más y comienzan a vomitar. A devolverlo. O la anorexia nervosa, que es el otro gran problema. Ese es el espectro en el cual nos estamos enfrentando. Entonces, por eso comentábamos antes, Carlos, que debe haber un hilo conductor prácticamente desde la etapa prenatal, la promoción de la lactancia materna, que debe ser íntegra, lo más efectiva posible. Desde luego que por la Secretaría de Salud debe ser la principal responsable en esta parte, pero tiene que ser una promoción por diferentes organismos, las corporaciones pediátricas, etcétera. Un problema que tenemos en México es que solo 15% de los niños mexicanos son evaluados por pediatras. 85% son teóricamente evaluados por médicos generales. Médicos generales. Pero tenemos problemas muy graves en centros de salud en el país, que no hay suficiente cantidad de profesionales para que los atiendan. Es lo que te iba a preguntar. Así como hace un momento le cuestionaba yo a Alfonso que en la currícula escolar se incluyera la materia como tal para evitar y cambiar hábitos de consumo, te pregunto también, ¿en los centros de salud existe un área específica de control de obesidad? No la hay. Bueno, eso me gustaría que se lo preguntáramos a Alberto, pero la opinión que tenemos, lo que sabemos, sin esas cifras precisas que podríamos obtener, es de que no hay suficientes médicos en los centros de salud y no están totalmente capacitados para hacer el seguimiento longitudinal, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en la etapa escolar, dejarle la tarea exclusivamente a los maestros o cargarles a los maestros el problema de sobrepeso y obesidad es totalmente arbitrario. Por supuesto. O sea, la escuela sí puede recibir programas y bueno, este es el programa que vamos a implementar. Claro. Pero en las escuelas debiera haber nutriólogos, claro, cosa que no hemos logrado en el país. Es lo que te preguntaba hace un momento, Alfonso, si dentro de las materias oficiales que hay, se contemplaría incluir la materia de nutrición o de enfermedades derivadas de la obesidad, por ejemplo. Yo creo que ahí hay una gran beta en el trabajo. Nosotros en la Secretaría de Educación, por ejemplo, y aquí ya se trató el tema de la activación, porque no es solamente la cantidad de calorías que consumes, sino las que utilizas finalmente a través de la activación. Y hay que ser muy sinceros en el tema. Nuestras materias de educación física, por ejemplo, dejan mucho que desear. A veces pensamos que la materia de educación física es salir al patio. A correr. A brincar, decía un compañero mío, ¿no? Y eso no es. Estamos ahorita trabajando muy de cerca con la normal de educación física. ¿Para qué? Para generar dentro de los maestros normalistas la visión de que la activación física o la educación física te tiene que generar al alumno valores, porque cuando salgas porque no vas a la escuela a hacer ejercicio, vas a la escuela a aprender, pero entonces en el resto del día lo que aprendiste en tu materia de educación física, las reglas de los juegos, el comportamiento, la disposición, la voluntad, la puedas aplicar en el resto del día. Y que entonces nuestra normal de educación física no esté pensada a generar atletas de alto rendimiento, a generar atletas que vayan a las grandes competencias, sino que sean maestros que vayan al aula a transmitirle al estudiante la importancia del ejercicio.
la enseñanza del mismo, los valores, los métodos, etcétera. Así como me quedé pensando que así como te dejas una tarea de matemáticas, que te dejen una que tenga que ver con acondicionamiento físico, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, el tiempo nos atropella, Alfonso. Tengo que hacer una pausa. Regreso contigo para continuar con esta idea y seguimos con este importante tema. Obesidad infantil, un pesado riesgo, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Le corté la idea hace un momento a Alfonso Gómez. Estamos hablando de la activación física, Alfonso, como una medida importante, y también el hecho de ser más profesionales en estas clases de educación física, ¿no? Sí, hace años, antes, por ejemplo, de la reforma educativa, donde hoy la asignación de plazas a los maestros es a través de concursos de oposición. Antes, cuando se asignaban de manera discrecional, pues, a ver, ahí hay unas clases de cultura física, ¿quién las quiere dar? ¿Quién las quiere dar? Ni siquiera si tenía el perfil, etcétera. Exactamente, ¿no? Eso ya pasó afortunadamente con la reforma educativa a la basura, ya pasó a la prehistoria, y hoy, por ejemplo, estaremos formando profesionales y maestros que vayan a asumir esas horas de clase, que son 2 a la semana, con un perfil, con una preparación y con una formación, ¿no? Claro. Hace un momento mencionaba Edgar, y también coincidía Alberto Ocampo, en la importancia de hacer una labor preventiva, pero prácticamente antes de que nazca el individuo. Sin embargo, Alfonso, el problema ya lo tienen las escuelas en este país. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, también nosotros estamos, algo muy importante del sistema educativo que va a ayudar a cambiar esos hábitos, son las escuelas de tiempo completo. En las escuelas de tiempo completo, una de las características es que ahí el alumno recibe sus alimentos. Y entonces ahí está muy controlada la cuestión del tipo de alimentos, de la calidad de los mismos, de la manera en que se cocinan los alimentos, se preparan, etcétera. Y eso va permitiendo entonces al padre de familia involucrarse en el tema, y en la escuela los alumnos están adquiriendo hábitos que después podrán trasladar a sus hogares. Yo creo que hay una beta muy importante de formación ahí con padres de familia, con maestros en las escuelas de tiempo completo. Y sí es cierto, en la cuestión de la currícula, y aquí se señalaba, pues sí nos hacen falta profesionales de la nutrición, porque estamos llegando tarde, o sea, estamos llegando porque el problema ya está. Claro. Antes no se visualizaba esto. Yo recuerdo, mientras más comas, más sano, el plato mientras más grande es mejor, y tú te levantas de un restaurante y ya no regresas porque te sirvieron un poquito. Y hoy la tendencia a partir de estos problemas de obesidad es inclusive cuidar las porciones de lo que tú consumes. Muy bien. A ver, Alberto Campo, hace un momento le preguntaba a Edgar y me decía que no existen los suficientes especialistas en este campo, digamos, en las clínicas, para atender específicamente la obesidad. Bueno, sin duda es un problema que se ha rebasado ya en cuestión a capacidades, en cuestión al crecimiento de esta enfermedad como tal, ¿no? Efectivamente, mientras más profesionalizado sea la atención y el abordaje con este tipo de problemática, pues sin duda los resultados en teoría deberían ser mucho mejores. En la Secretaría de Salud y bueno, en las demás instancias de gobierno, se trata de vincular precisamente a los nutriólogos, a los psicólogos y al médico, porque muchas de las ocasiones nada más se ve al médico como el escenario principal para el tratamiento o el abordaje de estos problemas, y lo he comentado, este abordaje es multifactorial, ¿no? No nada más es el aspecto médico, viene el aspecto nutricional, viene el aspecto psicológico, y dentro de la Secretaría también nosotros tenemos la figura del licenciado en Cultura Física y el Deporte, que de acuerdo a su preparación también tiene una forma de poder orientar en cuestión a la activación física cómo se debe de estar llevando a cabo este tipo de actividades. Sí, incluso hay una norma oficial mexicana para atender la obesidad que habla de una atención multidisciplinaria, ¿no? Es correcto, es la 08, que en un momento dado, pues aquí se abarca este tipo de problemática. En las instituciones, hoy día ya la visión que se tiene, y así como en el caso de la Secretaría de Educación, ya son abordajes no nada más en un solo factor, sino tenemos que abarcar el aspecto social, el aspecto comunitario, el aspecto psicológico y obviamente pues el aspecto médico. Creo que se han sumado esfuerzos, sin duda el problema pues ha estado creciendo. Yo lo manejaría en 2 aspectos. La cuestión preventiva hoy día con los niños para evitar los daños subsecuentes a futuro, y el otro donde, bueno, ya tenemos el problema presente, como tú bien lo comentabas, y qué estamos haciendo pues para prevenir todo esto. Sí, porque ese es otro aspecto. La obesidad infantil ahorita es la enfermedad de mañana, ¿de qué tipo, Alberto?
Pues, diabetes, de un tipo pues de enfermedades crónicas silenciosas, como bien lo acaban de comentar hace un momento, donde pues lamentablemente diabetes aparece a más temprana edad. Cronológicamente la persona con diabetes a los 35 años se venía presentando. En el caso de hipertensión, aunque muchos le enfocamos a personas adultas, pues es una etapa muy productiva o muy temprana, pero hoy día ya tenemos diabéticos tipo 2 en adolescentes, cosa pues que no sucedía anteriormente. Claro. Y obviamente esto, la calidad de vida se va demeritando, las complicaciones que lleva la diabetes como enfermedad renal, problemas de los ojos, problemas de pie diabético, pues se van incrementando y sin duda la esperanza de vida, como bien se comentaba, pues se va cortando. Podríamos ser las primeras generaciones que los papás vamos a enterrar a los hijos. Edgar Vázquez, ¿qué hacer en un país donde la cultura del refresco está tan a flor de piel? O sea, es un país que consume altas cantidades de refresco. Es muy complicado, Carlos, muy complicado. En primer lugar, México es un país heterogéneo, extraordinariamente heterogéneo. Somos 120 millones de habitantes y la parte cultural, por ejemplo, del norte del país difiere significativamente de la del sur y la del norte y la del centro. El refresco ha formado parte de la cultura de alimentación, sobre todo de los estratos económicos bajos. Yo recuerdo que albañiles se iban a trabajar con su refresco de cola, ¿verdad? Y le ponían 1 o 2 huevos en el refresco de cola, porque era el alimento con el que iban a durar una jornada de 10 horas de trabajo. Y también tengo en mente la visión de la mamá o de la niña que va a la tienda a comprar un refresco de cola familiar que ponen al centro de la mesa y que es con la que consumen. O los niños que todos. les daban el biberón refresco también. En niños, yo doy consulta en el Hospital Civil de Guadalajara y hemos tenido bebés de entre los 12 y 24 meses y la mamá llega a consulta de nutrición con nosotros. Tengo unas fotografías con el bebé con su refresco de cola en biberón. Entonces, ¿quieres comentar algo, Alberto? Sí, y es un aspecto hasta social económico, ¿eh? O sea, cuando llegan a la casa y le ofrecemos agua, más de alguno se va a acercar y te va a decir, oye, si andas mal económicamente, yo hasta pongo yo compro los refrescos, ¿no? Se ha pensado que una parte del problema en este sentido es que en muchos lugares no hay agua potable. Y que como no hay agua potable, el consumo de refrescos, de cualquier tipo de refrescos o de aguas endulzadas, representa la alternativa para muchas de estas familias. De ahí que el problema es realmente complejo, porque primero se tiene que dar servicios generales básicos con agua potable, una gran cantidad de escuelas que no tienen agua potable en las escuelas. Entonces, yo creo que en México sí sabemos dónde está el problema, sí sabemos que es multifactorial, sí sabemos que hay variables que les llamamos epigenéticas. Esto significa que sobre un polimorfismo X, por ejemplo, el ambiente expresa ciertos genes y hace que el individuo se vuelva más obeso. Yo creo que lo sabemos bastante. Lo que todavía no hemos logrado en el país es conectar, como decíamos antes, al ser humano desde la etapa prenatal, digamos, hasta la adolescencia, para lograr un continuum, ¿verdad?, que no se pierda en ningún momento. Porque si estamos pensando nada más en la escuela, estamos limitando un proceso que viene desde la falta de fomento a la lactancia materna, como comentábamos antes, o el consumo de alimentos azucarados. Y también decíamos, toda la carga, el bombardeo mercadotécnico de productos que tanto los niños como los adultos consumen, han logrado una aculturación de nuestra población. No es cierto que sea parte de la cultura mexicana. Nos hemos aculturado, que es distinto. O sea, nos han mandado del extranjero alimentos procesados, refrescos embotellados que antes no teníamos. Claro. Hemos sido aculturados, que es distinto. O sea, la cultura de la comida mexicana es extraordinariamente rica. Si estamos hablando de hace 50 años o más. Entonces, no echemos la culpa, que es la cultura de alimentación mexicana. Es un hábito en todo caso. Es un hábito dado por muchas circunstancias. La gente pobre consume alimentos de alta densidad energética, que son todas las frituras con los refrescos, porque no tiene otra cosa que consumirse en ese punto. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, Edgar. El tiempo nos atropella. Vamos a la última pausa y regresamos a las conclusiones de este tema.
obesidad infantil, un pesado riesgo, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. La verdad es que es un tema muy amplio, creo que no hemos tocado ni siquiera la tercera parte del mismo, pero bueno, el tiempo nos atropelló. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Alberto. Gracias, Carlos. Bueno, sin duda para el sector salud es un problema de salud pública, como bien lo comentabas, muy importante y preocupante desde el punto de vista de crecimiento. Parte de los esfuerzos que hoy día tanto el doctor Jaime Agustín González Álvarez, secretario de Salud actual, ha estado muy sensibilizado, es precisamente poder prevenir y poder identificar de forma oportuna cuando en este caso los niños están presentando este tipo de problemas. Tenemos en la institución atención multidisciplinaria a través de un médico, un nutriólogo, un psicólogo y un activador físico. Me queda claro que es un universo muy grande, pero se está cambiando la dinámica de abordaje y sobre todo de atención en este tipo de personas con esta problemática. El otro aspecto creo que es importante poder concientizar en base a una educación y una promoción de hábitos saludables desde la formación de la mujer, pues en el caso de su embarazo, para que lleve un embarazo saludable, adecuado. Y el otro aspecto de que en la etapa tanto preescolar y escolar, poder hacer el sinergismo pues con las diferentes secretarías de gobierno para poder potencializar este tipo de acciones y por consiguiente ver resultados. Me queda claro que no va a ser a corto plazo, pero sí ir pues sembrando esa semilla para que a futuro podamos ver resultados satisfactorios. Muy bien. Edgar Vázquez. Para mí la clave es educación. Es educación desde la etapa prenatal, insistiría, promoción de la lactancia materna, una alimentación complementaria adecuada y ya la participación en la escuela o con educadores, con profesionales como nutriólogos, para que continúen junto con el sector salud, hay que decirlo, durante la etapa escolar y la etapa del adolescente. Yo creo que es un asunto como es muy complejo, es multisectorial. Yo creo que todos los sectores tenemos que participar. Debe haber vectores, en este caso la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, como vectores de educación. Yo así los veo, como sectores de educación, y ya los niveles de prevención dependen del grado de sobrepeso y obesidad. Hay niveles primarios de prevención, secundarios o terciarios. Entonces, eso ya es una competencia estrictamente del campo de la salud. Pero lo más grave en el país tiene que ver con educación para la promoción de un peso saludable. Una recomendación muy simple para la gente que nos está viendo ahorita desde el punto de vista de nutrición, Edgar. Pues, además de la lactancia materna, como Sí, dije, claro. Diversidad de alimentos, o sea, alimentos que son ricos en proteínas de alta calidad, cereales, por ejemplo, verduras, frutas, evitar el consumo de harinas, de alimentos procesados, de refrescos embotellados, de aguas endulzadas, privilegiar el uso de agua potable en lugar de este tipo de líquidos. Yo diría que los niños y adultos coman 5 veces al día, es fundamental, 3 alimentos fuertes, desayuno, comida y cena, y 2 colaciones intermedias. Es muy importante que no dejen de cenar. Hay mucha gente que deja de cenar y deja periodos amplios, prolongados de ayuno, y esto todavía da el rebote para suben más de peso cuando hacen estos ayunos. Hacen ese tipo. Entonces, es educación en la parte de nutrición y alimentación. Muy bien. Alfonso Gómez, tus conclusiones. Conclusiones hay una gran veta de trabajo, hay lineamientos muy claros. Uno de ellos, y que se derivan de la propia reforma educativa, son los consejos de participación social, donde el tema educativo no es un tema exclusivo de maestros ni de autoridad, y nosotros estamos empujando porque los temas de la nutrición estén en el seno de esas reuniones de los consejos de participación social y se puedan traducir entonces en los hábitos, en la información, en la enseñanza de la currícula, en el comportamiento diario. Yo creo que también en términos de educación no solamente es enseñar a memorizar o transmitir conocimientos, sino generarle a los niños, a los adolescentes un proyecto de vida. Decirles, ¿cuál es el proyecto de vida que estás construyendo desde ahorita? Ah, no, quiero ser licenciado, quiero ser ingeniero. Está muy bien, pero tu proyecto de vida en términos de salud. Si tú empiezas a asumir desde esta temprana edad estos hábitos alimenticios, cuando llegues a los 30, 40, 50 años no vas a tener o vas a tener la posibilidad de evitar tener enfermedades crónico-degenerativas que te van a afectar tu desarrollo profesional, que te van a afectar tu nivel de ahorro, que te van a afectar tu vida cotidiana. ¿Por qué? Porque al final en este proyecto de vida que hay que transmitirle a los educados es cómo quieres vivir tu vejez. ¿Quieres
jubilarte y pensionarte a los 65 años en estos momentos, pero enfermo, y significa que todo tu periodo de jubilación, de retiro, la vas a pasar enfermo, combatiendo los síntomas de una enfermedad, los achaques que adquiriste por tus malos hábitos de consumo. Y entonces todo lo que trabajaste, todo lo que ahorraste, ¿no lo vas a disfrutar? Lo vas a tener que gastar en tratamientos médicos, en medicinas. Yo creo que hay una parte muy importante, y lo estamos trabajando en la Secretaría, es transmitirle a esos niños, a esos adolescentes, un proyecto de vida. ¿Cómo te imaginas cuando tengas 30, 40, 50 años? Repito, te imaginas como ingeniero, qué bueno, pero físicamente, saludablemente y mentalmente, ¿cómo te imaginas? Y eso tiene que ver en gran medida con lo que estás consumiendo el día de hoy. Sin llegar a insistir en este modelo que se ha hablado de la escuela para padres, pero es importante que los padres contribuyan y participen en esta tarea, ¿no? Totalmente, totalmente, porque te digo, ¿de qué sirve que en la escuela estés enseñando esto si se viene el recreo y los niños se abren la mochila y empiezan a sacar las papitas, los refrescos? Me quedé pensando ahorita, perdón la exageración, pero como aquellas mochilas transparentes que pretendían para evitar que entrara droga o armas, también iban a detenerlos y entrar una fritura por ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que es un tema muy amplio, yo les quiero agradecer, ojalá podamos seguir abundando en el mismo, y si les parece, en otra ocasión continuamos con el tema para seguir hablando de este problema muy grave de salud pública que es la obesidad infantil. Yo nada más me quedo con una reflexión final que tiene que ver precisamente con lo que aquí se ha expuesto. Efectivamente estamos ante un problema de malos hábitos. Ya nos corrigieron la plana, que no se trata necesariamente de cultura, no es eso, pero malos hábitos sí lo son. Tengo amigos incluso que no pueden consumir, que no pueden comer si no existe un refresco de por medio o una bebida que sea distinta al agua. La recomendación es consuma agua. No pasa absolutamente nada, al contrario, es muy saludable, y quiten los refrescos de la mesa y pongan más agua. Ese es un consejo muy simple y yo creo que todos podemos coincidir en eso. Otro más, la importancia de que se realice pues, una auténtica cruzada nacional contra este problema de la obesidad. Ahora que están tan de moda hacer cruzadas, hombre, no hagan una cruzada contra el hambre, hagan una cruzada contra la obesidad en este país. Hasta la próxima.